corremos, ¿verdad? Yo corrí mucho tiempo del Señor porque no pensé que Él pudiera hacer algo conmigo. Muchas veces pensé que solo era una religión. Y Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación entre nosotros, Él y el Padre. Amén, y su Santo Espíritu. Y le doy gracias al Señor primeramente por haberme traído con bien, con bendición. Y gracias a Pastor Manuel que estamos juntos aquí para trabajar en la obra del Señor. Y reciban un saludo de Iglesia Misionera Torrefuerte Central de allá de Richmond, Virginia. Amén. Donde nos pastorea nuestro pastor Hugo y Narcedalia Palma. Los pastores Palma son nuestros líderes en este ministerio. Y también reciban un saludo del Ministerio de Misiones, que somos un grupo de hermanos que trabajamos, hermanos que trabajan incansablemente por llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Tenemos también la iglesia que nos respalda. La iglesia completa somos quizá ya ahorita unos 150, 200 miembros allá en la iglesia central. Tenemos iglesias en México, tenemos una iglesia, tenemos al pastor Armando Cordero. Tenemos 6 iglesias en Guatemala. Tenemos 4 iglesias en Nicaragua, 3 iglesias en El Salvador. Tenemos también iglesias en Costa Rica, tenemos 2. Bendito sea el Señor por todo lo que Él ha hecho. Estos últimos 11 años prácticamente que hemos estado trabajando en el área misionera ha sido una gran bendición. Como decía al principio, no ha sido fácil. Si alguna vez ustedes han pasado luchas, pruebas quizá más grandes que las que nosotros hemos pasado, pero siempre con el propósito de que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios la leemos para honrar al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Se puede sentar. El Señor me daba esta palabra esta tarde. Amén. Y la verdad es de que tenemos que seguir predicando el Evangelio. El Evangelio está sufriendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos no quieren escuchar la verdad. Amén. Muchos quieren apartar el oído y volverse a las fábulas. Pero Dios ha encargado a nosotros como ministros este evangelio que lo prediquemos. Pablo exhortaba a Timoteo de una manera muy especial, porque cuando el Espíritu empieza a hablar, hermano, Él es el que sabe dónde está la necesidad. Y Él llega en el momento exacto a suplir tu necesidad, a suplir mi necesidad. Muchas veces nosotros queremos predicar a multitudes, muchas veces queremos predicar en lugares grandes, pero la verdad es de que muchas veces el que está a la par de nosotros necesita una palabra. Muchas veces el que está a la par de nosotros muchas veces necesita ese conforte de parte del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso es lo maravilloso de Dios, que no toma muchas veces grandes multitudes, sino que toma a una persona que anda buscando del Señor, que necesita ese conforte de parte del Espíritu Santo. Por eso el salmista decía que él, dice, su alma clamaba como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así bramaba su alma,
O sea que había algo Amén. dentro de él que lo hacía buscar. Y muchas veces nos pasa hacia nosotros. Amén. Pablo exhortaba a Timoteo que se mantuviera en la sana doctrina, porque hoy queremos muchas veces tener sana doctrina, pero muchas veces no queremos vivir el evangelio como Dios lo ha mandado. La gente muchas veces quiere vivir un evangelio acomodado. Nosotros como Iglesia Misionera Torrefuerte hemos trabajado arduamente para llevar un mensaje de salvación, un mensaje que impacte el corazón del pecador, porque hoy no podemos acomodar este evangelio a las rutinarias de este mundo, a las rutinarias de estos países, a las rutinarias, como hablamos con el pastor hace un momento, de las culturas, sino que nuestra cultura se tiene que volver a Cristo. Amén. El problema con nosotros es que muchas veces queremos acomodar la cultura con el evangelio y eso no funciona así. Nosotros como Iglesia Misionera Torrefuerte somos multirracial, por decirlo así, multiculturista. En Estados Unidos tenemos puertorriqueños, tenemos dominicanos, tenemos hondureños, tenemos guatemaltecos, tenemos salvadoreños, pero todos estamos en armonía, en un mismo sentido. Y eso es lo importante del evangelio, que nosotros estemos en el mismo sentir del Espíritu. Porque muchas veces quizá no vamos a llegar a una gran multitud, pero sí vamos a llegar a aquel que Dios necesita. Amén. En esta obra. Amén. Y muchas veces Dios obra de una manera maravillosa para unirnos en un mismo sentir, para trabajar y alcanzar las almas necesitadas. El evangelio hoy en día, amado hermano, muchos han querido hacer un mercader del evangelio. Y el evangelio no lo podemos hacer un mercado. El evangelio tiene que ser gratuito para todos. Para al necesitado, para el rico, como también para el pobre, para el indigente, como para aquel que está en una posición bastante alta en la sociedad. Pero el evangelio es para nosotros, para todo aquel que quiere abrir el corazón y quiere decirle: Señor, aquí estoy. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo solo pensé al principio que esto era una religión. Por allá por el 2002 yo me hallé en la necesidad de buscar a Dios. Desafortunadamente, muchas veces por lo que se nos ha doctrinado, yo vengo de una religión católica y pues para mí fue sencillo. Dije: bueno, esto está fácil, solo es cambiar de religión. En vez de ir a la iglesia católica voy a una iglesia evangélica. Pero ya cuando empecé a ver la mano de Dios, muchas veces somos como el pueblo de Egipto, incrédulos. Muchas veces no creemos que Dios lo puede hacer. Muchas veces creemos que Dios no nos puede usar. Y Dios nos usa de una manera especial siempre y cuando nosotros abramos el corazón. Pasé por un proceso de unos 10 años, quizá apartado del Señor. Caí de la gracia del Señor allá por el 2004 y me volví al Señor en el 2014. Y parte de ese testimonio lo voy a contar no sé dónde, pero sí vamos a testificar de lo maravilloso que ha sido Dios. Amén. Pero lo que le quiero decir es esto, hermano. Iglesia Misionera Torrefuerte nació en el corazón de Dios. Amén. Nuestro pastor, como algunos, ha sufrido maltratos, ha sufrido desprecios, ¿verdad? Y un día, pues, Dios, en su amor, su misericordia, lo levantó como pastor y levantó este ministerio. Estuvimos trabajando para un ministerio unos años. Cuando yo llegué a ese ministerio en el 2014, ellos ya estaban en ese ministerio. Y digo ellos porque era el pastor, la pastora y un grupo de hermanos que un día nos echaron de la iglesia. Y cuando salimos de esa iglesia nos fuimos para otra iglesia a refugiarnos donde Dios nos había llevado. Dios todo, cuando volvemos atrás, a ver atrás, nos damos cuenta que todo era un propósito de Dios. En el momento que nosotros vivimos todo eso no parece propósito. Parece como que nos quisieran destruir, pero no es así. Dice la palabra del Señor que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y hoy podemos volver atrás y podemos decir: gracias, Señor, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esa vez recuerdo yo que el pastor que estábamos trabajando ahí en ese segundo ministerio que habíamos llegado, nos había encomendado que hiciéramos una campaña y nos dejó prácticamente en un grupo y
dijimos al hermano que íbamos a empezar a trabajar. Y en eso se levantó la pastora y dijo, bueno, dijo, ¿aquí quién autorizó esto? Y esto y el otro, y se hizo un bastante relajo, decimos nosotros, no sé cómo lo dicen aquí en el Uruguay. Sí. Y se hizo un relajo, y en ese día, dijo la pastora, los quiero el día sábado para una reunión, y ese día le entregó una carta de despedida al pastor, y le dice, ¿sabe qué? Usted es otro ministerio y váyanse de la iglesia. Y así fue como nos sacaron de ese lugar. Nuestro pastor tenía una invitación para ir a predicar a una iglesia y pues lo acompañamos a algunos hermanos. Y ese día Dios habló a través del pastor de esa congregación. Nuestro pastor terminó el mensaje y cuando terminó el mensaje el siervo iba para el altar cuando empezó a hablar en lenguas y lo tocó ahí el Señor y le dijo, el Señor te entrega unas llaves para que levantes iglesia. Y así fue. Que empezó Iglesia Misionera Torrefuerte, no teníamos a dónde ir y de repente dijo una hermano, dijo, aquí está mi casa, podemos reunirnos en la casa. Y así empezamos Iglesia Misionera Torrefuerte, así fue como nuestro pastor abrió este ministerio. Cuando empezamos éramos quizá unos 8, ahora somos unos 150 o más. De repente nos llevó el Señor para un localito como de este tamaño y estábamos ahí todos alegres y de repente vino el COVID y ya con el COVID ya la gente pues tenía miedo, el pastor seguía predicando, algunos a veces visitaban la iglesia, unos 2 o 3 y siempre nos congregábamos, el pastor seguía predicando. De repente pues tomó la idea el pastor de que estuviéramos en los carros afuera en el parqueo, pero nunca se paró de predicar la palabra del Señor. Y eso es algo, hermano, que cuando llegó el COVID muchas iglesias cerraron, muchas iglesias se fueron, ya no están. Y es algo que muchas veces nosotros, sin decir palabras, negamos nuestra fe. Porque si somos reales, eso fue un ataque bastante terrible al Evangelio para ver dónde estaba nuestra fe. Y cuando nos venimos a dar cuenta, pasó el COVID y la iglesia pegó un crecimiento tremendo y ya no ocupimos en ese lugarcito. De repente Dios le habló al pastor y le dice en un techo, él trabaja en los techos y le dice en un techo, mira, le dice, esto se mira bonito aquí, le dice a un hermano, el pastor, le dice, esto se mira muy bonito aquí como para tener una campaña, un parqueo grande. Y de repente la pastora que pastoreaba ese lugar era una morena americana y le dice, ¿sabes qué? Le dice, el Señor me dijo que si querías podías tener este lugar, y le entregó las llaves de la iglesia. Los morenos ellos eran ya como unos 5 nomás dentro de la iglesia y tenían un templo grandísimo, ahí cabíamos como unos 125, 100, 125 y ocupamos ese lugar. Estuvimos ahí por varios años, 3 años creo que estuvimos ahí. Y ahí el Señor se glorificó de una manera especial. Y de repente pues ya la morena no le gustó, a la pastora ya no le gustó que estuviéramos ahí, porque ya empezamos a trabajar la radio, la televisión, a través de las redes sociales. Y dijo, bueno, yo quiero estar incluida ahí. Y pues no tenía nada, entonces le dijimos, bueno, en realidad no podemos. Entonces dijo, se van de aquí. Nos sacaron también de ahí. Y dijo un americano que Dios había sanado a través de nuestro pastor, dijo, yo tengo un lugar, dijo, aquí en Emporia, como a 1 hora de Richmond. Y dijo, las puertas están abiertas. Y nos fuimos para allá a 1 hora de camino, en carro. Ahí estuvo nuestro pastor predicándonos la palabra del Señor con un propósito, y el propósito de ahí fue despertar las iglesias que estaban, las iglesias americanas que se estaban muriendo ahí en ese lugar de Emporia. Ahí en un avivamiento a través de nuestra congregación, y tuvimos unos cultos bastante gloriosos en ese lugar, e invitamos a algunos de los americanos de ahí, y para la gloria del Señor Dios se glorificó de una manera especial. Ahora esas iglesias están en un avivamiento, bendito sea el Señor, y todo sea para la gloria del Señor. Y así es como hemos visto lo que ha funcionado dentro de la iglesia y lo que no ha funcionado.
Entonces la Iglesia Misionera Torrefuerte se ha levantado con esa visión, no solamente de llevar la palabra del Señor, sino también compartir con el necesitado, también de compartir con aquel que no tiene nada. Tenemos trabajando ya unos 11 años en el Ministerio de Misiones y para la gloria del Señor ha crecido maravillosamente. Y estamos muy contentos de estar acá en Uruguay y también que vamos para el sur de Brasil. Estamos agradecidos con el Señor por lo que Dios está haciendo. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que esto es un dolor de cabeza o que no es una oposición. Claro que es una oposición espiritual. Pero tenemos que estar confiados que el que está con nosotros es poderoso y maravilloso. Amén. Que Él va a hacer lo que va a hacer cuando sea su tiempo. Amén. No tenemos que desmayar, no tenemos que afligirnos de nada, porque Él tiene el control de todo. Entonces, amado hermano, muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas pasen de diferente manera, pero dice la palabra del Señor en el libro de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Entonces, el apóstol Judas nos habla también de los postreros tiempos. Y estos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. No es de extrañar que muchas veces la gente se enfría. No es de extrañar, lastimosamente. Esto pasa. Pero nosotros, como siervos del Señor, tenemos que permanecer fervientes. Tenemos que permanecer activos. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Porque muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero se nos olvida la misericordia. Muchas veces podemos tener tanto conocimiento que muchas veces nos encerramos en un solo lugar. Y el Evangelio no es para encerrarnos en nosotros mismos. El Evangelio es para seguirlo llevando hasta lo último de la tierra. No importa cuántas eran las personas, no importa las multitudes o si no son multitudes, pero llevarla para donde está la necesidad. Hemos llegado a lugares de montaña, como te hablaba, donde predica nuestro hermano Nelson Alexander. Una montaña, hermano, que empezamos a caminar 1 hora en carro para arriba y para arriba y para arriba, y llegas y sigues para arriba. Es 1 hora de camino cruzando un río, y hemos estado allá. Tenemos una iglesia ahí, el hermano está predicando, ahí se congregarán quizá unas 8 o 10 almas, pero se levantó una iglesia para la gloria del Señor. Y es de una manera tan especial, porque te digo, empezamos en una galerita, decimos nosotros, en una enramada. Habían 4 horconcitos, o como le dicen, varas, aquí, 4 varitas y unas laminitas arriba y un rótulo atrás, decía Iglesia Misionera Torrefuerte. Y para la gloria del Señor hoy tenemos un templo. No está terminado todavía, pero ya tenemos un templo en camino. Entonces Dios ha sido bueno. Hemos predicado en ese lugar y nos hemos gozado con los hermanos. Se ha predicado la palabra del Señor. Los lugareños ahí en ese lugar se han dado cuenta del poder de Dios. Ahí el Señor ha libertado gente, ahí el Señor ha sanado gente. Y tenemos un hermano ferviente en la obra del Señor, un jovencito hermano que ha estado con todo su corazón sirviéndole al Señor. Hermano, yo pienso que estos tiempos, hermano, por muy duros que parezcan, tenemos que seguir firmes en la obra del Señor. Tenemos que seguir creyéndole a Dios que Él hará. Yo me he quedado maravillado de la manera que Dios ha estado trabajando últimamente, cómo Dios va enlazando todo. Y es de estar alegre, mi amado hermano, de que Dios esté obrando a nuestro favor. Quizá no lo has visto, quizá no has visto cómo Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Muchas veces pasa eso. Pasa que no miramos y yo quisiera que Dios me usara. Y Dios te está usando. Amén.
Pero muchas veces es para que nosotros no se nos suba el ego y nos mantengamos humilditos delante de Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso de Dios, hermano, que nos ama tanto que Él no permite que nos perdamos. Él no permite que nos perdamos. Y la verdad es de que Dios en su grande amor y su misericordia es tan maravilloso. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que, amado hermano, la palabra del Señor la estamos viendo realidad. Estamos viendo los últimos tiempos y estamos viendo, mi amado hermano, cómo hoy en día estamos teniendo guerras, rumores de guerras, pasamos una pestilencia a nivel mundial. ¿Y cómo podemos negar que Jesucristo no está a las puertas? No lo podemos negar. El que no lo quiere ver, no lo ve. Pero es necesario que usted y yo, como ministros del Señor, continuemos luchando y continuemos batallando, corriendo la carrera, como dijo Pablo. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchas veces en la perseverancia, mi amado hermano, está la victoria. Ahí es donde está la victoria, pero muchas veces queremos desmayar por lo que muchas veces vemos alrededor de nosotros. Muchas veces no vemos, amado hermano, la necesidad que hay. Muchas veces ignoramos el sufrimiento por el amor a la obra. Y ahí es donde nosotros vemos el poder de Dios en acción. Y esta noche, amado hermano, no es diferente que las otras. Es una noche de victoria. ¿Por qué le digo que es de victoria? Porque sé que hay oposición. Y mientras hay oposición, todo está bien. Todo está tranquilo. El Señor hará a su debido momento. Y eso es lo importante de Dios, amado hermano, que Él conoce el corazón de nosotros. Tenemos lugares en México, es un lugar bastante duro. Ahí ha estado nuestro hermano ya unos 3 años predicando. Solo se ha convertido la familia de él. Unos de la familia de él. Y hermano, es un lugar donde la idolatría, la drogadicción y el alcoholismo, hermano, eso está terrible. Pero ahí está mi hermano firme predicando, hermano Cordero. Un día de repente lo traemos para acá. Amén. Estábamos platicando no hace mucho. Me dice, la próxima vez que vaya yo quisiera ir. Digo yo, primeramente Dios nos ayude y vamos. Es un hermano tremendo en el Evangelio. Hermano, ha luchado como usted no tiene idea. Y podemos dar testimonio de que sea un hombre de Dios. Amén. Ese hombre tenía negocio, tenía todo en Estados Unidos y un día Dios le dijo, vete para tu tierra. Y se fue para México, dejó familia, dejó todo. Y amado hermano, eso es de admirar, porque ya muy pocos hermanos están dispuestos a darlo todo por Cristo. Ya es poco el pueblo que viene quedando, porque la venida del Señor está a las puertas. La venida del Señor, amado hermano, está a las puertas. Y tenemos que permanecer en esta palabra. Tenemos que permanecer luchando. Muchas veces, amado hermano, quizá se nos puede ir el gozo momentáneamente, pero el gozo que Cristo da, mi hermano, a capa o espada hay que defenderlo. A capa o espada. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, si nos damos cuenta de todos los procesos que hemos pasado en la vida, hemos visto la mano de Dios a nuestro favor.
Han habido momentos que le he dicho a Dios en mi corazón, le digo, Señor, te doy gracias, porque en los momentos más oscuros de mi vida hayas estado tú. En los momentos más oscuros de mi vida, ahí Dios metió su mano. Mi amado hermano, estoy agradecido con Dios por lo maravilloso que Él ha sido conmigo. Estoy maravillado de todo lo que Él ha hecho, porque aún no siendo merecedor, nos tiene en este lugar. Nos lleva muchas veces a lugares que nunca imaginamos en nuestra vida poder ir. En una ocasión pude haber tenido mucho dinero y nunca podía salir a ningún lado. Era esclavo del trabajo como era esclavo del pecado. Pero ya cuando venimos a Cristo, mi amado hermano, Él forma una nueva criatura en nosotros, como dice su palabra, y Él hace como Él quiere. He visitado más países ahora que tengo menos dinero. Para la gloria de mi Señor lo digo. De la manera que llegué para acá, obviamente es un milagro de Dios. No tenía dinero para salir y me invita un hermano de allá de Nebraska y me dice, hermano, me dice, viene a predicar, ¿verdad? Me dice, ya había sido como unos 3 o 4 meses que me había hablado que se iba a ir a predicar para una campaña que él tenía de aniversario, y le digo, yo sí voy. Y la semana antes, porque había quedado que me iba a confirmar, y la semana antes me dice, sí va a venir, ¿verdad? Me dice, bueno, hermano, le digo, una palabra tengo. Le digo, yo le dije que llegaba, voy a llegar. Y llegamos a Nebraska, costó la llegada porque el avión nos dejó ahí en Colorado, en Chicago. Me dejó el avión en el que iba y me volvieron a dar otro avión y logramos llegar esa noche a Nebraska. Y de regreso predicamos y de regreso me dejan ahí en Chicago nuevamente. Y yo estaba allá en la fila para abordar y me cerraron la puerta y le digo, oye, bueno, ¿y dónde está mi boleto? Aquí está mi boleto. ¿Y qué pasó? Me dice, no te preocupes, me dice, te vamos a dar un hotel y te vamos a dar $2,000 para que, un voucher de $2,000 para que puedas hacer otro viaje, pero ya no hay asientos, se sobrevendieron los asientos y no tenemos para dónde más. ¿No hay otro vuelo? No hay, hasta mañana. Entonces me dan el voucher de $2,000 con mi compañero, otro evangelista que andaba conmigo. Le dieron el uno y me dieron el otro. Y me dice el hermano, bueno, me dice, ¿y ahora? Bueno, le digo, vámonos para el hotel, descansamos, me pagaron el Uber. Y nos fuimos el día domingo a descansar. El día lunes nos llevó a recoger el Uber, nos llevó para el aeropuerto, pero ahí en el aeropuerto ese día domingo, dije yo, estos ya me lo hicieron una vez. Me dieron un voucher y eso no servía. Dije yo, ahorita de una vez lo vamos a agarrar y una vez agarramos el boleto para Uruguay. Así es que Dios pagó por el boleto, hermano. Entonces, y Dios se ha glorificado de una manera especial. Y digo yo, ¿cómo no va a ser Dios? Amén. Tiene que ser Dios. Y antes de venirme me dan una noticia y me dice un amigo, tengo $10,000, me dice, para darte, para que prediques en nuestra tierra. Yo pongo los alimentos y tú predicas la palabra. Le digo, ya dijiste, solo déjame preparar tiempo y vamos para allá. Entonces, bendito sea Señor, hemos visto la mano de Dios. ¿Hemos visto la oposición? Claro que sí. Hay oposición. Hay oposición muchas veces dentro de las iglesias. Las hay. Pero tenemos que estar sobre esa oposición. Amén. Como le digo yo a los hermanos, hay que echar concha de tortuga. ¿Por qué? Porque a la tortuga le cae una piedrecita y rebota y se cae. Le cae tierra, le cae cualquier cosa, rebota y se resbala. Entonces así mismo, porque siempre que tengamos la voluntad de servir a Dios, se va a levantar de todo. Se va a levantar la oposición, tanto dentro como de fuera. Pero hay que permanecer en la palabra. Amén. Hay que seguir sufriendo la sana doctrina. Hay que seguir luchando. Amén. Y esta noche, hermano, no es excepción. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con el propósito que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y la verdad es que estoy agradecido con Dios de estar en este lugar. Yo creo, hermano Manuel, de que algo bueno se va a levantar. Amén. Siempre que hay oposición se levanta algo mejor. Amén. Tranquilo.
tranquilo. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto cómo muchas veces hemos llorado y cuando hemos sentido que ya no podemos más, ahí llega Dios y hace algo mejor. Recordemos siempre que cuando el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros dolores. Él llevó todas nuestras dolencias. Él llevó todos nuestros fracasos. Y Él nos dio la victoria. Amén. Él nos ha dado la victoria. Aquí lo único que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Amén. Yo me preguntaba muchas veces cuando me dieron una palabra que Dios me iba a sacar a las naciones. Decía yo, ¿y cómo? Era tan incrédulo, hermano, porque esa es la realidad. Esa oposición estaba dentro de mi corazón. Yo no creía, pero un día empecé a creerle a Dios. Estaba un hermano de la iglesia trabajando conmigo, estábamos trabajando. Yo lo pasaba a recoger en las mañanas. Y le digo, ese día él no había llegado, y le digo, hermano, me dieron una palabra en la iglesia. Dice que voy a salir a las naciones. Me dice, hermano, me dice, ¿qué le pasa a usted? Si le dieron la profecía, me dijo, empiece a caminar. Como que me hubieran pegado un sartenazo en la cabeza, hermano. Y dije, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, ¿quién es? Le digo yo, ¿quién es el evangelista acá? ¿Quién es el? Me dice, él es el hermano Hugo, se está en Nicaragua predicando, él viene este mes. Y cuando llegó, me acerqué al pastor Hugo y le digo, hermano, le digo yo, Dios me dio esta palabra y pues yo quiero ver a ver cómo se hace esto. Y la primera vez que fuimos a Nicaragua, yo estaba nuevecito, hermano. Tenía quizá unos 6 meses dentro del evangelio, unos 8 meses quizá. Y en diciembre me dice el pastor, compre su boleto y nos vemos en Guatemala. Compré mi boleto, nos vimos en Guatemala y ahí nos subimos a un bus para Nicaragua. Y ya cuando llegamos a Nicaragua estaba un grupo de pastores esperando a los predicadores. Y le dice el pastor, uno de los pastores de allá de Nicaragua, le dice, y aquí, bueno, le dice, ¿quiénes son los que van a predicar? Y acuérdese, hermano, yo iba solo a ver cómo era este asunto. Y le dice el pastor, ahí está este, le dice, está este y este, predícale. Y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, míreme, se le voy a decir algo, aquí es usted su fe y Dios, y váyase a predicar. Yo solo sabía 2 pasajes bíblicos, conocía 2 pasajes bíblicos, hermano. A mí me empujaron al agua así de temprana edad, hermano, en el evangelio, pero le doy gracias a Dios por ello. Esa noche, hermano, llegué con un hermano, un morenito de él de ahí de Nicaragua, el hermano Eddie Peralta, y empecé a caminar con él, hermano, tratando de armar una conversación. El hombre no hablaba. El hombre solo decía sí, no, y eso era todo. Llegamos al lugar y cuando llegamos a la casa pastoral, me dice, es mi esposa, me la presentó. La hermana, ella sí platicaba, hermano. Nos pusimos a platicar y platicamos un momento. Y él me dice, hermano, me dice, antes del culto, me dice, 1 hora de oración. Amén, hermano, no hay problema. Llegaron las 5 de la tarde y me tiré de rodillas al altar, hermano. Y cuando terminó el servicio, hermano, para la gloria del Señor, había como unas 12 almas en el altar. Oré por los enfermos y amén. Dios se glorificó. Amén. Hermano, cuando terminó el culto, dijo el hermano, dijo, damos gracias al Señor por esos 8 días de ayuno. Dios vino a hablar este día. Y digo yo, wow. Así es como Dios se glorifica, ¿no? Amén. Y para la gloria del Señor, hermano, me fui de ese lugar. Pero lo que le quiero decir es esto. Nos pusieron la comida y yo miraba que el pastor no se acercaba. Y le digo yo a mi esposa, le digo yo, no vamos a comer hasta que él no se siente a comer con nosotros. Hermano, pasó 45 minutos y el pastor platicando y pastor, lo estamos esperando para cenar. De ahí me cayó en mente, hermano, que no había más comida. Y le digo yo, pastor, venga a comer. Dice, ya voy. Y le digo, pastor, venga a comer. Y se acercó el hermano con mucha pena. Y le digo yo, no importa que no haya comida, pastor. Le digo, comemos del plato que está aquí, comemos los 4. Traiga a su esposa. Mi esposa le compartió la mitad del plato. Yo compartí la otra mitad del plato con él. Comimos, hermano.
Y le dimos gracias al Señor por todo, regresamos. El siguiente día, ya era como la 1 de la mañana, hermano, para todo eso. Regresamos y el siguiente día, pues, nos reunimos con el pastor y empezamos a hablar con el pastor Hugo. Y pues fue de gran bendición. Entonces, hermano, no se ocupa mucho conocimiento, se ocupa voluntad. Con esto no digo que el conocimiento no es bueno. El conocimiento de la palabra es muy importante. Pero una de las partes muy importantes es la voluntad de servirle a Dios. Amén. Y eso es lo más importante. Mientras haya voluntad en tu corazón, todo está bien. No importa los sufrimientos, no importa lo que pase, Dios está con nosotros. Amén. Y tenemos que seguir confiados en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se levanta tanta oposición que quiere que nosotros dejemos de insistir en el Evangelio. Quiere que dejemos de perseverar. Pero lo único que quiere que dejemos de perseverar es el enemigo. Dios siempre ha estado con nosotros, estará con nosotros mientras nosotros permanezcamos en su palabra. Si no permanecemos en su palabra, somos presa fácil. Vamos a ser presa fácil. Pero si permanecemos en su palabra, no importa lo que venga, vamos a estar de pie. Amén. Así es que esta noche, pongámonos de pie y adoremos al Señor un momento. Yo sé que no hay músicos, yo sé que no tenemos una gran orquesta, pero sé que dentro del corazón de nosotros hay alabanza. Amén, Jesús. Y muchas veces, amado hermano, no importa que tan feo cantemos para el mundo, por decirlo así, porque siempre te van a calificar que no cantas bien, que no hagas, pero que seamos buenos adoradores. Amén. Eso es lo importante. Y eso es algo que sube al trono de Dios cuando nuestra alabanza sale del corazón. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró una vida mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, tu presencia yo la siento en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver mi vida a aprisionar, pero el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me vuelve. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gracias, Señor, te adoramos, Rey.
Te bendecimos, Señor, alabamos tu santo nombre, Glorificamos tu Padre. nombre, Señor. Te damos Gracias, gracias, Señor, por Espíritu esta Santo, por tu oportunidad de estar presencia. aquí. Te damos gracias, Oh, Señor, porque tú en los eres momentos más poderoso. oscuros de Estás nuestra con vida, nosotros, Señor, Te damos ahí has gracias, llegado tú, Padre. Señor, a Oh, fortalecernos. Ahí has Jesús, llegado tú, Señor Dios perdona amado, nuestros pecados, a darnos Señor, fuerza, nuestras Señor, faltas. para salir, Señor Dios amado, Señor, somos de tan ahí donde pequeños, estábamos Señor, escondidos, somos tan Señor. pequeños. De ahí Oh, de lodo Padre, ten cenagoso nos misericordia, sacaste, nos Señor, de pusiste en tu nuestras luz admirable, vidas. Padre. Oh, Dios. Gracias, Espíritu Santo, Oh, gracias. Señor, bendice, Padre. Gracias, Tú Espíritu eres Santo, poderoso, gracias. Señor. Señor, Gracias digno porque de hasta toda aquí tú has gloria, de sido más toda que honra, bueno, de toda Señor. alabanza, Señor. Gracias, Oh, Señor Dios Padre, amado, Padre Padre Santo, lindo. Te en el nombre de adoramos, te Jesucristo, bendecimos. nuestro Salvador. Señor. Alabamos tu santo Toda nombre, gloria, toda Señor. honra, Señor, Te sea damos para ti, gracias por tu Señor. presencia. Gracias, Señor, por esta Levanto oportunidad. mis manos, Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas,